Hola, hola, ¿cómo se encuentran hoy? Les doy la bienvenida a mi canal. Yo estoy súper contenta de verte aquí porque como siempre preparo buenos videos sobre negociación. Hoy hemos hecho una buena negociación con estos canales que son el Kellner y el Estocástico. Hemos tenido una buena sesión, así que te veo en los comentarios para que me digas qué te parece. Espero que estén listos porque ya vamos a comenzar. Vamos a ver nuestros límites mientras trabajamos con 10 en mi cuenta. Así que vamos a seguir adelante a trabajar con el canal de Kellner. Un gran potencial para aumento, pero al mismo tiempo esta parte del gráfico nos muestra la disminución de la situación. Seguimos adelante mientras estamos acá con nuestro tiempo. Vamos a seguir con $8 en nuestra caja de inversión. Vamos a pulsar la opción de venta. Fue una gran situación porque estamos esperando justo en la parte de los precios. Así que vamos al canal de Kellner. Vemos acá una situación para agarrar nuestro dinero y tenerlo en el último minuto. Pasa algo muy interesante en nuestro segundo ratio de divisas. Te deseo lo mismo si estás con todas mis señales. Así que debes estar seguro acá con el siguiente movimiento. Te invito a mi canal donde comparto información súper útil, así que siempre los encuentro allí. Ahora, vamos a seguir acá. Volvamos a nuestra situación de los precios que tienen que estar dentro del canal de Kellner. Así que esto es un gran movimiento. Y mientras estamos trabajando con el oscilador estocástico, vemos acá la línea verde que se muestra acá un poco. Tenemos que seguir con 15 en nuestra caja de inversión y luego vamos a tratar de continuar con compra ya. Fue un gran punto de entrada, eso no me lo esperaba, así que vamos muy bien. Un verdadero momento. Vamos a trabajar con esta cantidad, con estos indicadores que fueron muy bien. El oscilador estocástico, línea verde, para confiar. Vamos a ver algo interesante en nuestra tercera relación de divisas, el euro en relación al yen japonés. Así que acá vamos a tratar de trabajar con los precios dentro del canal de Kellner. Vemos acá algo muy interesante, alta volatilidad. Así que tenemos esas cotizaciones. Al mismo tiempo, según el oscilador estocástico, ambas dos líneas aquí se sitúan entre estos niveles de 30 y 70. Veo acá el martillo que nos está mostrando una ligera inversión en el sentimiento. Vamos acá a probar algo, a trabajar con este patrón. Así que pondré acá $25 en mi inversión. Probaré con la opción de venta. Un gran partido como lo acabas de ver, así que eso fue un buen beneficio del cual estamos teniendo. Así que vamos a ver acá esta situación con esta vela roja en la media del canal de Kellner. Pasemos a nuestro cuarto ratio de divisas. Es hora de que sigamos con el euro en relación con la libra esterlina. Amigos, quiero recordarles que ahora estoy desarrollándome activamente en mi comunidad comercial e invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo para mejorarla. Allí publico mucha información útil sobre el comercio, consejos y trucos de vida para principiantes, análisis de estrategias, material de capacitación y señales comerciales de trabajo que puedo utilizar para las capacitaciones y prácticas posteriores para ganar dinero. Publico esto diariamente absolutamente gratis. Aquí hay algunos resultados de mis suscriptores, ya que fueron los primeros meses de capacitación de la comunidad que comenzaron a ganar un buen dinero e invirtieron todas mis señales de estos 6 años de experiencias. Puedes probarlo tú también y obtener buenas oportunidades. Entonces, si estás interesado en información actualizada y señales comerciales confiables, vaya a mi canal a través del enlace debajo de esta descripción de este video o por el código QR en la pantalla y continuemos. Aquí vamos a revisar todo el tipo de historia y vamos a ver qué nos sirve acá. Creo que es una situación realmente segura para tratar. Pero al mismo tiempo, mientras estamos hablando,
esta es la formación de una nueva vela aquí. A ver si las cotizaciones van a seguir por el mismo pasillo, así que vamos a seguir adelante. Acá pasemos a la inversión. Esta vez vamos a seguir con $50 en nuestra caja de inversiones. Para ti te recomiendo que operes solo con una parte del dinero que hayas ganado, sobre todo por si eres principiante. Así que te aconsejo eso siempre, el 5 hasta el 10% de tu saldo. Aquí, en este caso, ya ves que no es tan cierta la situación, no me gusta, así que voy a encontrar algo interesante para la primera relación de divisas. Dólar canadiense frente al franco suizo. Situación acá tan incierta en la que vamos a trabajar. Así que de acuerdo con el oscilador estocástico, tanto las dos líneas por debajo del nivel de 30. Vamos a trabajar con 50, entonces será nuestra opción de compra. Estoy muy contenta de haber entrado en la dirección correcta, como lo acabas de ver, para ingresar mi dinero. En este caso me gustó mucho que haya funcionado realmente a nuestro favor. Necesitamos tiempo para pasar a nuestra segunda relación de divisas, franco suizo en relación al yen japonés. Y aquí está. Esta es una situación interesante donde estamos buscando esta intersección que está sucediendo acá, como lo ven al mismo tiempo, mientras estamos trabajando con la vela recién nacida aquí. Estamos trabajando también con una situación cuando las cotizaciones están aquí, entrando dentro del canal de Kellner. Pasemos a nuestra inversión. Vamos a seguir adelante definitivamente con $90 en mi inversión. Bastante tiempo para nosotros. Vamos a seguir adelante con la opción de compra. Me contenta que todo está funcionando muy bien y eso se debe a que hemos entrado en el punto correcto, en el momento exacto. Una situación realmente interesante para nosotros. Así que, ¿ves esta vela verde que se está cruzando por la media del canal de Kellner? Según el oscilador estocástico, hubo una intersección que nos ayudó mucho. Así que aquí pasemos a nuestro tercer ratio de divisas. Solo necesitamos dinero. Vamos a hacer un poco más hoy. Estamos trabajando con el euro en relación al yen japonés. Y ya ves que es hora de que alejemos acá, revisemos el tipo de historia. Muy interesante el mercado de alta volatilidad. Y nos va mostrando las variables de las velas. Así que, en este caso, seguiré adelante con $150 en mi caja. Voy a probar acá el caso de la opción de compra. Sí, estoy tan feliz de que estamos teniendo muchos resultados, un beneficio más, así que yo estoy muy contenta. Vamos a seguir. Y esta zona que acabamos con los testigos de la estrella. Esta es una gran situación que nos da en esta cuenta con los precios que irán en dirección contraria. Pero dejemos acá esta situación. Trabajemos con el cuarto ratio de divisas. Aquí también es muy interesante y un buen posible punto de entrada. Así que vamos a asegurarnos de buscar ese punto. Acá hubo una intersección según el oscilador estocástico. Fue hace minutos. Y bueno, a ver qué tenemos acá. Creo que es hora de que demos cuenta de que vamos a trabajar. Vamos a poner acá $300. Poco tiempo, estoy intentando ganar mucho dinero con esta situación ideal para trabajar con opciones binarias. Así que vamos a seguir adelante con la opción de compra. Estoy en beneficio de nuevo. Véanlo con sus propios ojos que estamos entrando en un buen punto de entrada. Así que estoy segura de que era la intersección hace algún tiempo y me refiero al indicador de Sutherland. Así que, de acuerdo al oscilador estocástico, hubo una intersección y me esperaba ese movimiento.
Pasemos a nuestro ratio de divisas. Sí, este video tendrá más de 500 de los pulgares hacia arriba. Voy a dejar acá un paquete muy interesante sobre el trabajo con el canal de Kellner. Así que ya lo sabes. Y por supuesto también habrá un paquete de señales. Señales libres, así que pendiente con eso. Vamos ahora con el segundo. El siguiente paso considero que deberíamos probar con las compilaciones gratuitas. Así que aquí vamos a ir trabajando con el oscilador estocástico y vamos a ir proporcionando la intersección con esta línea roja acá un poco más alta que la verde. En este caso será bastante interesante con esta verde. Deberíamos hacer otro intento. De repente será nuestra decisión y contar nuestro dinero. Vamos a ver, vamos a trabajar con $500 en nuestra intersección. Por lo tanto, veo que no es una situación segura para trabajar, así que tenemos que seguir adelante con la siguiente opción, que será opción de compra. Sí, todo iba bien porque estábamos esperando en el oscilador estocástico. La línea verde iba a tocar la roja, así que esta es una situación que se ve que si usted está en repetición después de mí, es la gran situación para que usted pueda agarrar ese dinero. Así que vamos acá, enhorabuena. Pasemos a nuestro segundo ratio de divisas. Esta vez será el dinero con el caso en el que trabajaré, según el tipo de historia. Acá una vista previa de la historia, una situación en la que podemos trabajar con este oscilador estocástico y con estas líneas. Las dos líneas se inclinan hacia abajo y vamos aquí a trabajar con la inversión, pensando totalmente en $1000. Pero, ojo, si usted es principiante, considero que debe aprender algo muy útil, que es la administración del dinero. ¿Se acuerda que siempre le hablo de eso? Bueno, para tener buenas ganancias y buena suma, tenga eso pendiente, las reglas de la administración del dinero. Sigamos adelante ahora con la opción de compra. Era un caso esperado, por esa razón es que estamos en beneficio. Así que usted debe saber cómo trabajar con los osciladores, como he decidido hacerlo yo. Es algo muy importante con el conocimiento sobre la gestión del dinero. Ahora, como ves, el oscilador estocástico muestra una situación de repetición de este tipo. Y este tipo es parte porque también proporciona con las situaciones de repetición. Con estas líneas que vemos acá, si hay una línea verde debajo de la línea roja, significa que en algún periodo de tiempo se espera que usted vigile esa intersección. Así que en este caso era la situación adecuada, al momento adecuado para tomar nuestro dinero. Así que vamos bien. Vamos con nuestra tercera relación de divisas, el euro frente al yen japonés. Una situación acá en la que vamos a trabajar. Vamos teniendo en cuenta acá que veo las dos líneas que están siendo acá inclinadas hacia abajo de la mitad entre los niveles de 30 y 70. Ya ves acá, nos damos cuenta que va a funcionar. Algún periodo de tiempo. Línea verde que tocará la línea roja por debajo. Bueno, mientras esto ocurre, seguiré adelante con la inversión. Vamos a estar pendientes que vamos a negociar ahora $1000. Esto será de nuevo y ahora vamos a probar nuestra siguiente opción, que será de compra. De nuevo, lo acabas de ver, hemos entrado en un buen punto y esto se debe a que estamos siempre pendientes de los ciclos de los periodos. Así que buena intersección. Acá tenemos que realizar una dirección coherente de los candeleros. Así que pasemos a nuestro cuarto ratio de divisas. Necesito más dinero en este tiempo, un gran rebote de precios, lo que está sucediendo acá para estas velas.
ves acá una gran situación con estas intersecciones. Vamos a seguir adelante esta vez con $1000 de nuevo y vamos a pulsar la opción de compra. Fue un buen punto de entrada, así que yo deseo que tú también tengas estos mismos resultados. Qué excelente sesión de negociación la que hemos culminado hoy, así que yo espero que te haya gustado este video. Fue muy importante para mí comentarte a detalle qué fue lo que hice y yo espero que tú también tengas los mismos resultados. Te veo como siempre en mi chat de Telegram para compartirte mucha información. Déjamelo en los comentarios y te estaré pasando el link para que te unas a mi comunidad. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube aquí para estar siempre pendiente de mis videos. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.